Buen día, jóvenes. Gusto en saludarlos. Vamos a ver el tema 14, que se titula el ensayo. Quien haya quedado pendiente con la actividad anterior, con el examen rápido 5, vamos a continuar en la próxima clase. No se preocupen. Bien. Miren, respecto a este tema que se titula el ensayo, vamos a empezar diciendo que ya ven que siempre cuando vemos una película o leemos un libro, nos podemos hacer esta pregunta. ¿De qué trata la historia? ¿De qué trata la película? ¿De qué trata el libro? También cuando leemos un periódico podemos irnos a la editorial para que nos cuente acerca de un partido de fútbol, de alguna ropa de moda, algún viaje, algún sitio de interés. Es decir, comúnmente consultamos opiniones de otras personas acerca de algo, de un tema de interés, por ejemplo, de un juego de fútbol, o simplemente nos gusta conocer la idea de algún autor. Pues bien, el ensayo tiene estas características que permite que nosotros leamos las opiniones de otros autores, de otras personas. Vamos a ver las propiedades y características del ensayo. Aquí me gustaría pues luego preguntarles qué entienden ustedes por ensayo. Vamos a ver eso conforme se vaya desarrollando la clase. Em, por ejemplo, para escribir un ensayo, vamos a partir de un problema. Es decir, ¿cuál es la problemática que pretendo analizar? Por eso el primer paso para el ensayo es elegir un problema, no elegir un tema, sino un problema. Es decir, pensemos en un ejemplo. Si alguien quiere hacer, no sé, violencia contra las mujeres, hay que ver qué entendemos por mujer. Si vamos a estudiar de qué edades, en qué lugar, en este año, en el año pasado, hace 100 años, cuando hay que delimitar el tiempo y el espacio. Ahora bien, eso que les mencioné es el tema, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de investigar? Porque una cosa es tema y otra cosa es problema. Otro ejemplo, la migración. La migración sería el tema, pero ¿cuál es el problema que voy a investigar? Es decir, tenemos que tener en claro qué es lo importante que vamos a investigar en un tema y para ello hemos de consultar diferentes fuentes de información. Aquí nos recomiendan un ejemplo, dice la independencia de México. Puede ser un tema muy largo y con muchos matices, sin embargo, si recortamos el tema a movimientos que causaron el inicio del movimiento de la independencia en Sinaloa, ya lo estamos limitando a un espacio y a un tiempo. ¿Cuál sería el tiempo? La independencia de 1808 a 1821. El tiempo, ahora, ¿cuál es el espacio? El espacio sería Sinaloa, porque si vamos a investigar todo México es muy extenso. Ahora, no todo Sinaloa se va a estudiar, o sí. Entonces tenemos que delimitarlo. Por ejemplo, podemos ver el movimiento de independencia en el sur de Sinaloa, en particular en Villa Unión, que después va a ser Mazatlán, en Cozalá, en Rosario, en Pánuco, cómo fue el proceso independentista en esos lugares. Es decir, tenemos que ser concretos en lo que queremos escribir al respecto. Tenemos que delimitar el espacio y el tiempo. Ahora, ¿esto por qué se los digo? Porque yo les puse en el examen rápido 5 que investigaran un problema en su texto, ya sea en su cuento, en su novela, en el relato que ustedes leyeron y expusieron o están exponiendo, van a ustedes a identificar cuál es el problema.
Es decir, van a leer todo el cuento, todo el texto que estén consultando, que vayan a comentar, lo van a leer y van a sacar de allí un problema que narra. Vayan pensando, ¿cuál es el problema que narra mi texto que leí? Una vez que tengan el cuento y que ya tengan el problema, van a buscar ustedes en qué fuentes de información viene información sobre ese problema. Aquí están las fuentes de información. Es decir, de estas fuentes vamos a sacar información de libros, revistas, tesis, de la biblioteca digital de la universidad, de documentales que los podemos sacar de YouTube o de otros medios. Hay un portal que se llama Vimeo. Hay documentales, hay entrevistas que pueden ser evidencia oral. Ahora bien, esos son fuentes de información. Otro paso a seguir es, una vez que yo tengo la información, la voy a organizar. ¿Cómo organizo la información? Por ejemplo, puedo poner información información que obtuve de libros, información que obtuve de revistas, información que obtuve de fuentes que nada más están en el Internet, información que obtuve a partir de entrevistas. Toda esa información la van a ustedes a ir tejiendo. Si ustedes ya tienen el problema que van a investigar en su cuento, tienen que ver en estas fuentes qué se ha hablado sobre ese problema. Por ejemplo, si ustedes agarran el cuento El gato negro, uno de los problemas es ahí el alcoholismo. En el paso 3 tendrían ustedes que, una vez que hayan buscado información sobre el alcoholismo, así en general en estas fuentes, van a buscar ustedes la información que haya sobre el alcoholismo en el gato negro. Es decir, en Google le van a poner el gato negro, problema del alcoholismo, PDF para que les mande a archivos. Ahora, el paso 3 es organizar esa información. Paso 4, escribir el borrador. ¿Qué es el borrador? El borrador sería aquí del ensayo que van a hacer ustedes. ¿Cómo lo van a hacer? Van a poner título, introducción, desarrollo, conclusiones. En el título van a poner ustedes cuál es el problema que van a investigar en el texto. En la introducción van a decir, van a escribir su pregunta generadora y van a poner ustedes la hipótesis. ¿Cómo se hace la hipótesis? La hipótesis es una respuesta tentativa a una pregunta de investigación. Por ejemplo, si yo leí El gato negro, mi pregunta podría ser, ¿cómo se desarrolla el problema del alcoholismo en el texto? Esa sería la pregunta. Para elaborar la hipótesis, ustedes, por ejemplo, escribirían, el problema del alcoholismo se aborda en el cuento El gato negro desde la perspectiva del personaje principal, ya que narra cómo es que era una persona tranquila y se va a convertir en un asesino por el problema del alcoholismo que tenía. ¿Ok? Entonces ahí está el problema del alcoholismo. ¿Cuál es la pregunta? Que cómo es que se desarrolla el asesinato bajo la influencia de las consecuencias del alcoholismo. La respuesta tentativa a la hipótesis sería que el alcoholismo dañó al personaje. Ahora, a través de esa hipótesis van ustedes a buscar información y van a ver si la hipótesis es falsa o verdadera. Es decir, una vez que hayan leído ya ustedes la información que hay acerca del alcoholismo, la información que hay acerca del alcoholismo en esta obra de Allan Poe, van a empezar ustedes a organizar esa información. La van a escribir, luego van a revisar el borrador. En la evidencia que yo les voy a pedir, la evidencia 3, me van a hacer un ensayo de al menos 2 cuartillas de desarrollo, porque les repito, la estructura del ensayo es título, introducción, desarrollo, conclusiones, fuentes. En el desarrollo van a poner ustedes al menos
dos cuartillas de información. ¿Cómo van a hacer esa evidencia? La van a hacer por pareja o de manera individual según cómo expusieron. Por ejemplo, si usted expuso solo o sola, la evidencia la va a hacer solo. Si usted expuso con otra persona, pues lo van a hacer en binas. Que no sé si hay un equipo de 3 aquí, pero me parece que no. Es decir, así como ustedes expusieron en su examen rápido 5, así en ese equipo van a hacer su evidencia 3. Bien, paso 6. Escribir la versión final del ensayo con la estructura que les comenté: introducción, desarrollo, conclusiones y fuentes. Organigrama. ¿Qué es el organigrama? Es cómo ustedes van haciendo cada uno de los pasos. El organigrama es qué acciones voy a hacer y cuándo. Aquí les puse un ejemplo. Es el organigrama de abril y mayo. Primera semana de abril, segunda semana, tercera y cuarta. En la primera, definir cuál es el problema que voy a investigar y las fuentes donde lo voy a obtener. La segunda semana, consultar lo que se ha escrito sobre ese problema. Tercera semana, consultar la fuente de información. Cuarta, empezar a escribir el desarrollo. Ahora, primera semana de mayo, el borrador de los capítulos 1 y 2. Segunda semana, escribir las conclusiones o hallazgos. Tercera, escribir la introducción. ¿Por qué? Porque la introducción generalmente se escribe al final. Generalmente, no quiere decir que siempre. Cuarta semana de mayo, escribir el borrador de la investigación. Bien, hasta aquí. Eso prácticamente sería todo respecto al ensayo. Siempre hay que tener en mente lo principal es cuál es el problema que voy a investigar. ¿Cuál es el problema que aborda mi texto? Recuerden que uno puede realizar una lectura por el simple hecho de hacer la lectura, porque me gusta cómo escribe el autor, porque me gusta la temática, porque me gusta la literatura de ese subgénero. Esa es una lectura, digamos, por placer, pero hay una lectura analítica en la cual ustedes van a buscar, como ya les comenté, van a buscar el problema, van a buscar cuál es el tema que se estaría desarrollando o que ustedes estarían desarrollando más bien. Surge de una duda, ¿no? Pero para ello tienen ustedes que leer. Es leer el cuento, buscar el problema e ir ustedes redactando ya su introducción, que si bien es cierto, al final se escribe. Al empezar, ustedes tienen que poner la pregunta inicial y la hipótesis. Ahora, la introducción final ya se hace cuando ya se termina de escribir el ensayo. Es decir, ustedes van a poner el título, la introducción, y en la introducción, en un principio van a escribir la pregunta que van a desarrollar, su tema que van a desarrollar o problema que van a desarrollar y una hipótesis. ¿Por qué? Porque esas ideas van a guiar su investigación. Y ya una vez que hayan ustedes hecho la investigación, hayan escrito el desarrollo y las conclusiones, entonces van a escribir la introducción, pero ya al final, ya no como una mera enunciación de la hipótesis, sino como ya un escrito ya final. Por eso se le llama un borrador. ¿Cuáles son los tipos de ensayo? Tenemos ensayos extensos, existe también el periodismo de opinión, eso lo pueden ver ustedes en el curso de Canvas, ahí viene esa información, viene más detallado. Por ejemplo, les puedo decir que el ensayo extenso son libros completos que hablan sobre una problemática que generalmente son de tipo actual. Por ejemplo, El laberinto de la soledad de Octavio Paz es un ensayo extenso. Ahí habla sobre cómo es el mexicano, cómo piensa, sus costumbres, tradiciones, etc. Periodismo de opinión se le conoce comúnmente como las editoriales. Es decir, agarramos un periódico y nos vamos a la editorial, a eso se le llama periodismo de opinión. Es una opinión que alguien escribe en un periódico. Es un punto de vista. Y pues no son extensos, son cortitos y la gente debe de aprender a escribir para que los lectores
no abandonen la lectura. Es decir, si ustedes empiezan a leer una editorial, pero está muy compleja, tiene muchos términos filosóficos, van a abandonar la lectura. Pero si esta es atractiva, si es corta, la gente generalmente se queda. Por eso las personas que son escritores, que son periodistas, tienen que aprender a escribir, ya que en el primer párrafo ustedes deciden si leen esta periodismo, esta opinión en el periódico o lo abandonan. Es como un video. ¿Por qué los youtubers tienen fama? Porque en los primeros 5 o 15 segundos atrapan la atención del público en general. Y si en esos 15 segundos no la atrapó, la gente ya no lo va a ver. Claro, a la gente le gusta ver videos para reírse, ¿no? Para agarrar cura, como dicen. Y los videos acerca de cultura, de información, generalmente la gente no lo ve. Por eso es que no hay youtubers que se dediquen a cosas serias, pues porque la gente no lo ve. A la gente le gusta distraerse, ver cosas vacías, pues, que los hagan reír. Por eso es que tiene mucho éxito ciertas personas que hacen videos para llamar la atención nada más. Ahora, los artículos de divulgación científica son trabajos, como su nombre lo dice, de orden científico, donde el autor aporta su punto de vista sobre un tema en particular. Puede hablar, por ejemplo, de astronomía, puede hablar de física, termodinámica, de matemáticas, de historia, porque la historia es una ciencia también, de literatura, y no son tan extensos como los libros, pero tampoco son tan cortos como el periodismo. ¿Okay? Luego viene el ensayo que se llama opinión o trabajo didáctico. ¿Cómo son estos textos? Se escribe con el fin de que el autor dé su punto de vista sobre un tema. También puede servir para cumplir con una tarea, un deber o un trabajo en la escuela. Ahora, cabe decir que estos ensayos no son los únicos. Existen más tipos de ensayos. Son los más populares los que les enseñé, pero por conceptualización, los ensayos son escritos libres, donde el autor intenta probar, examinar, reconocer o comprobar sus ideas. Es decir, mediante un ensayo, una persona trata de convencer a otro. ¿Sí? Siempre tratas de convencer a otro, tratas de dar tus puntos de vista y que la persona pues quede convencida, ¿no? Ahora hay ciertas reglas para escribir, por ejemplo, hay que procurar que la idea esté clara, la problemática que se aborda esté sencilla y clara, que se entienda qué es lo que se va a hacer. En el primer párrafo, ustedes tienen que decir qué van a hacer, cómo lo van a hacer, por qué y para qué. Eso tiene que venir en su evidencia también. Es decir, este video no solamente les va a servir para el tema 14, sino también incluso les va a servir para el tema 14, tema 15 y para su evidencia 3. En el desarrollo del ensayo, que es la parte más importante del texto, aunque en la introducción también viene planteada la hipótesis, tienen que intentar ustedes que sus ideas sean claras y concisas. No utilicen palabras sencillas, perdón, no utilicen palabras complicadas, más bien utilicen palabras sencillas. Y eviten también eso de que leí un libro que está muy bonito o este libro me gustó. No, esas frases no están bien. También es importante que se eviten los modismos o regionalismos, ya que eso quita seriedad también al escrito, pero depende de para qué lo quieran utilizar. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un trabajo o un ensayo sobre una cultura popular en Sinaloa, por ejemplo, los indígenas mayo-yoremes, entonces sí tienen que utilizar modismos y los regionalismos para así dar ejemplos, pues. Es decir, los modismos o regionalismos hay que evitarlos, pero utilizarlos cuando sea necesario. Y básicamente eso sería por esta sesión. Si quieren ustedes encontrar más información, favor de consultar Canvas, el tema 14, tema 15. Y este libro, Torres, lo escribieron dos autores, uno de apellido Torres y otro de apellido Torre. Lo publicaron en el 2011. Es un taller de lectura y redacción 2, enfoque por competencias,
lo publicaron en México. La editorial es McGraw-Hill. Ustedes pueden consultar cómo se hace un ensayo en este material. Pues sería todo por mi parte, jóvenes. Que pasen bonito día, y la indicación de a dónde subir esta es el resumen o mapa conceptual, mapa mental sobre esta actividad va a quedar establecido en un anuncio en Canvas. Se cuidan, hasta luego.